darle un título a mi, a mi mensaje, a mi ministerio, sería este. Tenemos realmente alternativas y ahora quiero que me acompañen para entender de qué va este mensaje. Estaba pensando que la juventud, por definición, es un momento de decisiones entre alternativas, entre opciones, en el cual la vida se va configurando como una suma de elecciones. La vida de ustedes es una suma de elecciones que comienzan a hacer aquí y ahora en los más distintos ámbitos de la vida, desde la decisión fundamental respecto a qué harás tú con Cristo, a cuestiones tan importantes, no tan importantes, pero sí relevantes como qué quieres estudiar, dónde quieres trabajar, a quién le vas a entregar tu corazón, cómo quieres servir en tu iglesia, y así crecientemente tú vas a ir tomando decisiones y que, les advierto, la vida se va a poner más difícil mientras más envejezcan. La vida no se pone más fácil, se pone más difícil, así que les pincho el globo y la arruino la ilusión de la juventud. Y la vida entonces termina siendo un aprendizaje, una suma continua de elecciones y alternativas. Y en algún momento de sus vidas, y este va a ser el punto sobre el cual quiero centrar mi mensaje, eh, su misma fe va a ser confrontada. En algún momento, probablemente de crisis, de dudas sobre su fe va a ser eh, impugnada y van a tener que tomar una decisión respecto a ella. En cierto sentido, pienso en la vida cristiana como un camino. Esto no es una invención mía. Si algunos recuerdan el libro de Hechos, la vida cristiana aparece como el camino, así con mayúsculas, los seguidores de este camino. La vida cristiana puede ser definida como aquellos que escogen un camino, aquellos que escogen a Cristo, que se definió a sí mismo como el camino, como el único, exclusivo y excluyente camino. Y en algún momento tu fe va a ser confrontada para escoger si tomar este camino o derivar hacia otro. Como si ustedes estuvieran en una encrucijada de caminos sin Google Maps, sin ninguna aplicación hacia dónde van. Y en general, insistiría, la vida, si no han tenido ese dilema y ese desafío ahora, lo van a tener más temprano que tarde. Pero aquí quiero llegar al punto medular al cual quiero dirigir mi mensaje. En cierto sentido, cuando tú te enfrentas a ese dilema, debes preguntarte si efectivamente tienes alternativa. Para que una alternativa, por definición, sea atractiva o seductora, deben ser relativamente equivalentes. Nadie podría tener un camino donde uno sabe que indefectiblemente va a un abismo y ver otro que va hacia un, no sé, hacia un paraíso, hacia algo muy halagüeño, muy bonito. Nadie podría decir que tiene alternativa. En realidad la opción está clarísima. Pero en general en nuestra necedad pensamos o tendemos a combinar esas dimensiones. En nuestra ceguera, en nuestra miopía, en nuestra incapacidad de ver adecuadamente, pensamos que todos los caminos son equivalentes. Pensamos tal como comienza a pensar el mundo. Bueno, esa, Gabriel, va a ser tu verdad, yo tengo mi verdad. Jesús dice que es el camino, pero yo también tengo otros caminos y así. Como si todos esos caminos son equivalentes, alternativas igualmente válidas. Pero en dos ocasiones en la Biblia, frente a esta alternativa, a esta disyuntiva, seguir este camino o seguir otro, hay una pregunta que es formulada de manera retórica. Son preguntas muy breves, y aquí quiero centrarme en esas preguntas, porque a veces es más importante la pregunta que la respuesta, que revela la naturaleza respecto a personas que llegan a la convicción de que en realidad no hay alternativa. En un momento, no, el mensaje no va a ser sobre esto, pero quiero utilizarlo como, como inicio. En el momento de mayor popularidad del mensaje del Señor Jesús, que se narra en Juan 6, el Señor Jesús está predicando y las personas se agolpan a escucharlo, y el Señor tiene un mensaje particularmente extraño. Más que atraer audiencias, parece que ese mensaje que expone en Juan 6 las espanta. Y desde aquel día, dice, muchos se volvieron atrás. Dureza esta palabra, ¿quién la puede oír? El Señor tiene unas afirmaciones que son
escandalizadoras para algunos, ofensivas. El Señor pregunta si esto que él le acaba de enseñar los ofende, y el Señor Jesús redirige la mirada hacia los suyos y les pregunta y los interpela si ellos también se quieren ir. Tienen esa alternativa. O me sigues o puedes elegir otra camino. Y ahí Pedro, el fantástico Pedro, tiene una pregunta retórica. Y la pregunta retórica de Pedro es, Señor, ¿a quién iremos? Una pregunta retórica es una pregunta que tiene en sí misma la respuesta. Es evidente la pregunta de tal manera que el fondo es la pregunta y no la respuesta. La respuesta se sobreentiende. Ahí tiene una pregunta retórica, una de mis favoritas. Si ustedes miran hacia están sentados hacia su izquierda, verán una pregunta retórica ahí. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Es una pregunta retórica. Es tan importante la pregunta que ni siquiera vale la pena responderla. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Solo queda el silencio. Obviamente nada. Esa es la fuerza ilocutiva de una pregunta retórica. Y Pedro entonces en ese momento de disyuntiva dice, pero Señor, ¿a quién voy a ir? ¿Tengo realmente otra alternativa? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Ese es Juan 6:39. Puede que tus palabras puedan ser ofensivas, hasta pueden ser hirientes, por eso no las hace menos verdaderas. Puede que espanten a algunos, pero en el fondo esas palabras encierran vida y vida eterna. Y solo pueden provenir de ti. Tú eres la única fuente de la vida eterna. Y por lo tanto, puesto en esos términos, Pedro dice, no tengo alternativa. No me puedo ir como todas las personas que se están yendo. Yo me quedo contigo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Esa pregunta retórica, ¿tengo otra alternativa realmente a la cual acudir? Son alternativas equivalentes o moralmente válidas. Aparece con más fuerza aún, y este es el pasaje sobre el cual quiero centrar mi mensaje, en el Salmo 73. En el Salmo 73, en el corazón del Salmo 73, hay una pregunta retórica similar. Nuevamente, cuando un hombre de Dios está puesto en una encrucijada, en una disyuntiva, en un momento de crisis. Entonces quiero que me acompañen al Salmo 73 para intentar ver esta dimensión, si realmente tenemos otra alternativa. O más bien, si lo pensamos bien, si consideramos a la luz de cómo Dios mira los asuntos, en realidad hay un solo camino y solamente me quedo en este camino. ¿A dónde más voy a ir? ¿A dónde más voy a ir, Señor? Dice Pedro. Obviamente me quedo contigo. Este es un salmo de Asaf, que es un salmo particularmente notable, y ya lo van a ver. Es un salmo particularmente notable porque es descarnado. A veces pensamos que la Biblia es como un cuento de hadas donde se narra como un mundo de felicidad, de amor, de paz, donde todas las cosas funcionan como deberían ser, pero en realidad este salmo dice que las cosas no funcionan como deberían ser y muestra la vida tal cual es. Y cuando comenzamos a mirar la vida tal cual es, muchas veces eso instala la duda en nuestros corazones. Somos remecidos cuando confrontamos la vida, no como debería ser o no como creemos que debería ser, sino tal cual es, tal como se revela ante nuestros ojos. Y este es Asaf mostrándonos la vida tal como se revela ante sus ojos, cómo esa revelación lo hace dudar de su fe, pero cómo hay un punto de inflexión en el Salmo y eso lo lleva a esta pregunta retórica. ¿Tengo en realidad otra alternativa? Leamos. Hay 3 veces que se repite esta palabra ciertamente y que marca como los puntos de inflexión del Salmo para que lo tengamos en cuenta. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas en su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón.
Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y en aguas de abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, ciertamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si quiere marcar el versículo central, es el versículo 25. Nuevamente una pregunta retórica. A nadie. Este es el versículo central. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Que el Señor bendiga su palabra. Quiero dividir esta explicación de este salmo en tres partes que están marcados por los, ciertamente, del 1 al 12, la presentación del problema, y lo que podríamos llamar nosotros una crisis de fe en Asaf. Versículo 3 al 17, la segunda porción que comienza con un ciertamente, los celos ante los impíos y la perplejidad como consecuencia. Versículos 18 al 28, la solución y la realidad de Dios. Esa es una forma que podemos tener acá de ordenar el análisis del salmo. Asaf es probablemente uno de los músicos más importantes del Antiguo Testamento. Tal como David escribe muchos salmos, Asaf también. Lo digo para decir que no es una persona, un neófito, un recién convertido, alguien que tenga un conocimiento superficial de Dios. Cuando uno lee los salmos de Asaf, dice, acá estamos en presencia de un hombre de Dios que ha contemplado y que ha estado en presencia de Dios y es alguien maduro en la fe. No es cualquier persona, Asaf. No es el primer salmo que escribe, pero lo que llama la atención poderosamente de este salmo es la sinceridad de Asaf. Y es sincero porque pone en alta voz dudas que uno realmente alberga cotidianamente en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la declaración del versículo 1, uno podría decirla, es teológicamente perfecta, y de hecho lo es. Ciertamente es bueno Dios para con Israel y para con los limpios de corazón. Nadie podría poner en duda la veracidad de esa afirmación. Dios es bueno y Dios es particularmente bueno para con sus hijos y especialmente con aquellos que son de limpio corazón. De ahí funciona en cierto sentido nuestra cabeza de retribución. Si yo soy bueno, me debería ir bien. Luego, tal como uno le explica, yo le explico a mi hijo, si tú eres tú eres malo, te pasan cosas malas. Ese es el principio de retribución. Y la afirmación del versículo 1 de Asaf es la siguiente: Dios es bueno, especialmente para con Israel y específicamente para aquellos que son de limpio corazón. Y uno podría decir amén a esa declaración. Pero hay 11 versículos que parece que desmienten punto por punto esa afirmación.
Lo que descubre Asaf es que cuando él mira el mundo tal cual es, pasa algo en su corazón y en su alma. Cuando comienza a ver el mundo tal cual es, tal como lo comenzó a ver Job tal como lo comenzó a ver Eclesiastés, se da cuenta que esta expresión, a los buenos les va bien y a los malos reciben su castigo, parece que no se cumple. No es una ley. Y uno está lleno de casos donde puede advertir que parece que los que son más malos les va más bien y a las personas que intentan tener temor de Dios en su vida no les parece ir tan bien. ¿Cómo conciliamos esto? ¿Cómo esto puede hablar a nuestra fe y no ponerla en crisis? Porque acá lo que está desnudando el corazón de Asaf es una crisis de fe. ¿Por qué digo crisis de fe? Miren lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí está el dilema crucial de Asaf. Asaf dice, no tuve anhelo o envidia de ser más santo, de ver cómo las personas que agradan a Dios les va bien, entonces yo voy a procurar ser bueno como ellos, sino más bien la envidia está localizada en algo que podría parecer absurdo. Tiene envidia de los necios, tiene envidia de los impíos, porque parece que a los impíos les va mejor que a aquellos que quieren ser piadosos. Y eso genera en su corazón una crisis. Por poco, dice, por poco se deslizan mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Muchas veces en el Antiguo Testamento, la vida cristiana, y también va a ser así en el Nuevo Testamento, se utiliza la metáfora de caminar. Caminar o andar. Andar es sinónimo, andar o caminar es sinónimo muchas veces, en términos figurados en la Biblia, de la vida, de aquello que caracteriza tu vida. Y acá lo que está diciendo es que la forma de caminar de Asaf, cuando contempla que aquella afirmación poderosa y teológicamente precisa del versículo 1 no se cumple, su fe tambalea y se comienza a deslizar. Comienza a deslizarse. Es decir, está claramente en su camino y cuando contempla el horizonte parece que el camino de allá es mucho más atractivo porque parece que le está yendo mucho mejor a los que andan por este camino que a los que siguen por el mío y entonces su brújula comienza a inclinarse, a deslizarse. Por poco, dice. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Y aquí comienza una larga digresión de Asaf, donde el pronombre que marca estos versículos es ellos. Toda la angustia de su corazón, toda la envidia tiene que ver con que está contemplando una cosa y es el comportamiento de ellos. Casi que podríamos distinguir tres formas de predominio de pronombres. Cuando Asaf contempla a los impíos es ellos, 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 ellos. Después eso deviene en yo, pobrecito de mí. Y la resolución del problema es cuando comienza a mirar a Dios y es tú. Y ahí se aclara todo el panorama. En esta primera parte es ellos. Casi que lo podríamos decir como, bueno, ya hablaron de Arjona, de fútbol, ya no me da vergüenza hablar de ninguna otra metáfora. Dejaron la vara bien baja. Así que yo podría decir que esta es como la expresión de la cuncuna amarilla. ¿Por qué no seré como ellos? La pobre cuncuna arrastrada. Yo escucho Mazapán todos los días hasta el hartazgo por mis niños, entonces. Pero es la cuncuna amarilla. La cuncuna amarilla está arrastrada y mírala. ¿Por qué no seré como ellos? Preguntaba mirando los cielos y pegándose. El pecho Asaf parece que está funcionando acá. Porque mira, cuando mira a los perversos, cuando mira a los incrédulos, cuando mira a los arrogantes, a los impíos, dice que no tienen congoja por su muerte, parece que gozan de buena salud, no tienen enfermedad, su salud está totalmente impecable, ese es el punto del verso 4, su vigor está entero, además su vida parece que está totalmente libre de aflicciones, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás mortales, como los demás hombres, después va a decir, yo soy azotado todos los días, yo sí que la paso mal, pobrecito de mí. Ellos no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, mire cómo andan en el mundo. La soberbia los corona
La soberbia los corona. Voy a leer la NTV, me gusta mucho cómo lo traduce la NTV. Dice, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Personas que toda su, cómo ellos se quieren mostrar, es haciendo gala de su crueldad y su impiedad. No es que les dé vergüenza, es que la lucen como quien exhibe una joya. Así son, no es personas que les avergüence y que se arrepientan, sí, yo soy malo, pero me esfuerzo. No, es todo lo contrario, dice Asaf. Esas personas exhiben su orgullo como quien exhibe un collar brillante y se visten de crueldad, se ufanan, se gozan y se jactan en la crueldad. Ustedes habrán visto el incidente que pasó la semana pasada de esta persona que hablaba en universidades norteamericanas y fue asesinado. Más allá de muchas cuestiones, lo que es realmente chocante es cómo las personas se jactaban y se gozaban, se solazaban en ese hecho. Eso podría ser una expresión muy contemporánea de este pasaje. La crueldad, lucirla como una corona de orgullo. Me encanta. Se solazan en la crueldad. Los ojos les saltan de gordura y logran con creces los antojos de su corazón. Parece que la vida les va muy fácil. Ni siquiera se esfuerzan, no como uno que trabaja y por más que se esfuerza parece que no le va bien a ellos, les sale todo fantástico. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, son arrogantes, hablan. Y no solamente hacia sus semejantes, son arrogantes incluso cuando se dirigen hacia arriba. Miren lo que dice el verso 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra, increpan al cielo, como las personas que dicen escupo al cielo. Ya no temen decir crueldades entre iguales, sino también esa crueldad y esa arrogancia es también vertical, es hacia el cielo. Me gusta como lo dice la NBI el verso 10. En medio, probablemente todos los comentaristas llegan a la conclusión que el versículo 10 es particularmente difícil de traducir. Me gusta, en términos de simpleza, como lo traduce la NBI. Dice, por eso la gente acude a ellos y creen todo lo que afirman. En lugar de decir las personas de espantarse frente a esa actitud, parece que son particularmente populares. Parece que podrían adquirir el estatuto de lo que hoy día ustedes le llamarían un influencer, alguien que los influencia y que tiene muchos seguidores. En lugar de huir de ellos como si fuera la peste, parece que las personas se agolpan para escucharlo. Les dan me encanta todas las cosas que comparten. ¿Qué pasa? Y dicen, versículo 11, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Hasta dicen, me gusta la NBI, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? ¿Sabe Dios algo de lo que pasa en este mundo? ¿Tiene poder para hacernos cambiar? Dios está totalmente ausente. Versículo 12. Y aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Casi como que sin sudar, sin transpirar, están forrados en plata. Les va bien, son exitosos. Y aquí esta cosa no cuadra. Porque si Dios, parece que está bien que Dios sea bueno, pero debería ser especialmente bueno para con aquellos de limpio corazón. Pero no es que Dios sea bueno con todo el mundo, parece que está siendo especialmente buenos con aquellos que no debería ser especialmente buenos. ¿Por qué parece que esas personas no tienen ni problemas de salud, todo les va bien, son populares, la gente se aglutina para escucharlos, pese a que son arrogantes, pese a que no tienen ningún tipo de pudor en las cosas que dicen? ¿Por qué las personas se arrastran y van en pos de ellos? Parece que la vida les resulta súper fácil. No solamente fácil en términos de relaciones humanas, sino también en términos de riquezas. Y llega la pregunta del millón, es la pregunta que todos entonces nos tendríamos que hacer, tal como Asaf. Por eso es un salmo fantástico. Porque Asaf desnuda su corazón y dice, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Si yo miro y si yo evalúo honestamente cómo le está yendo a ellos y me miro a mí, he estado haciendo el loco. Me he estado esforzando en vano. Porque Dios
parece que premia la injusticia, parece que Dios mira para otro lado en lugar de ejecutar juicio contra ellos, y yo, que procuro ser limpio de corazón, no la tengo tan fácil, no tengo la salud que desearía, tengo hartos problemas en mi familia, en vano he limpiado mi corazón. A eso me refería con crisis de fe. En vano he limpiado mi corazón, versículo 2, casi resbalaron mis pies. He estado haciendo el loco, uno diría en términos bien coloquiales. ¿Para qué memorizo la Biblia? ¿Para qué canto? ¿Por qué estoy un 18 de septiembre acá sentado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mire el contraste. Versículo 5, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, como yo. Yo sí que soy azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Versículo 15 es interesante. Si dijera, y aquí viene la primera acto de recapacitación de Asaf, que ha desnudado su corazón. Si yo tuviera la tentación de hablar como ellos, para ver si me resulta una vida tan fácil como la de ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Y cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O eres la NBI. Si hubiera dicho voy a hablar como ellos, habría traicionado tu linaje. Y cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Piensen en el estatuto y el oficio de Asaf. Asaf tiene, entre sus funciones, liderar la adoración en términos musicales del templo. Llevar con las palabras, con el lenguaje, en el lenguaje musical, en este caso, el corazón de los adoradores hacia Dios. Si Asaf dice, yo llegara a hablar como hablan ellos, entonces traicionaría a mi propio pueblo. Le haría un daño gravísimo. Les daría un daño gravísimo. ¿Por qué? Porque a tus hijos engañaría. Y el versículo 16 es particularmente interesante. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Cuando intenté comprender el porqué de todo este asunto que me consume, fue una carga insoportable. Hasta que Asaf hace algo. Si podríamos, si terminamos la lectura del Salmo hasta ahí, Asaf es, pobrecito de mí, mira lo bien que le va a ellos, pobre de mí, he estado desperdiciando toda mi vida, he estado trabajando en vano, mejor tomo ese camino. Ese camino claramente conduce hacia el éxito, el camino en el que estoy yo acá estancado no me lleva a ningún lado. Si tuviera que elegir una alternativa, claramente ellos han tomado la buena alternativa, yo he estado puro desperdiciando mi vida esforzándome en vano. A ellos les va mucho mejor en todos los términos y yo, pobrecito de mí. Y si terminamos el salmo ahí, sería un salmo totalmente desesperanzador. Totalmente, y está en la Biblia no oculta nada, eso es una de las cosas fantásticas de la Biblia. Si la Biblia los quisiera engañar a ustedes, haciéndole que claramente yo censuraría el capítulo 73. ¿Por qué? Porque plantea honestamente la duda, la pone ahí sin ningún... Y uno sabe que la Biblia es palabra de Dios porque es honesta, porque es verdadera, porque pone en alta voz las dudas que todos nosotros albergamos. Las dudas de Asaf acá no están ocultas, sino están en alta voz. Hasta el versículo 17. Y el versículo 17 lo cambia todo. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Algo pasa entonces en la vida de Asaf en este momento de crisis de fe. Entra en el santuario. Entra en la presencia de Dios. Entre la presencia de Dios y uno podría inferir qué le pasó a Asaf en el santuario de Dios. Por lo pronto, podríamos llegar a la
Conclusión de que Asaf comprendió que Dios está en el centro de todas las cosas. Que mediante la exposición de la palabra, los cantos, los salmos, para nosotros leemos los salmos son cantados, es música, la exposición de sus palabras le hace comprender que había una verdad que iba más allá de lo que podía ver, de lo que sus ojos estaban contemplando, que hay otras verdades mucho más trascendentes y más grandes de lo que puede contemplar al ojo desnudo. Y que al observar los sacrificios que acontecen en el santuario puede llegar a la conclusión entonces de que Dios sí se toma en serio el pecado y que el pecado no queda impune, que todo pecado requiere un sacrificio, porque Dios no puede dar por inocente al culpable. Y entonces aparece la conclusión del 18. Ciertamente, segunda vez, parece que ellos están en el deslizadero. En el versículo 2 dice, por poco están tambaleando mis pies y me estoy deslizando a ser como ellos. Y después de estar en presencia de Dios, de estar en el santuario, Asaf llega a la conclusión de que son ellos los que se están deslizándose para destrucción. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Todo lo que parecía tan certero, tan evidente, parece que es como un sueño, parece que no les va a durar mucho. Se va a romper como una ilusión. Es pura apariencia. Es pura apariencia. Asaf llega a la conclusión de lo que ve en realidad es engañoso. Es como nosotros decimos, está juzgando un libro por su portada, está viendo apariencias y está dándole una duración a eso, a aquello que constata como bendición desde una perspectiva de corto plazo. Esa aparente bendición, esa aparente prosperidad que gozan de es tan frágil como un sueño. Y cuando se despierten ellos, van a despertarse como quien y se van a confrontar con la dura realidad. Perecieron, se consumieron de terrores. Y el versículo 21 es notable por cómo Asaf entonces recapacita. Al contemplar eso, al darse cuenta de las cosas en las cuales estaba pensando, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentí punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Voy a leer la NTV. Entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante y debo haberte parecido como un animal sin entendimiento. El Asaf que está razonando desde los versos 2 al 18, cuando él dice, recapacité y volví en mí, parece que actuaba o pensaba como un animal sin entendimiento. Tan necio era, tan tonto era, que pensaba que estaba juzgando bien el destino de los inconversos y menospreciando el camino que tenía para mí. Debo haberte parecido como un animal, sin razonamiento, sin razonamiento. ¡Qué vergüenza! Una mezcla de arrepentimiento. Acá hay una expresión de arrepentimiento. Tan necio, fui tan necio e ignorante. ¿Cómo pudo haber, es como cuando uno dice, ¿cómo pudo haber sido tan tonto? Asaf está diciendo, ¿cómo pudo haber sido tan tonto de llegar a creer que el camino de ellos era mucho mejor que el mío? ¿Cómo me arrepiento de que estuve a punto de abjurar, a punto de abandonar el camino que tenía para irme tras de ellos? Qué necio. ¿Cómo pudo haber sido tan tonto? Era semejante a un animal. ¿Por qué? Porque estaría despreciando la presencia de Dios. Mire, versículo 23, con todo, yo siempre estuve contigo y me tomaste de la mano derecha y me has guiado según su consejo y después me recibirás en gloria. Es pura metáfora de camino. Dios te tiene de la mano, tienes comunión con Él, no te suelta de la mano, te lleva, tienes dirección, la vida cristiana tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un norte, y ese norte además te espera la gloria en su compañía. Y por lo tanto viene la pregunta retórica del verso 25. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Lo que en algún momento pareció una alternativa tan atractiva como para hacer titubear mi corazón y hacer inclinarlo hacia ellos, ahora, después de recapacitar, llego a esta pregunta. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti?
Por eso había dicho que iba a titular este mensaje si tenemos realmente alternativa. Asaf, si le preguntan ahora, después de haber estado en el templo, ¿tienes alternativa, Asaf? No, no hay alternativa. Las alternativas para ser igualmente atractivas tienen que ser equivalentes. ¿Cómo puede ser equivalente el camino de los necios que estar en la presencia de Dios? No pueden ser equivalentes. Tal como cuando Pedro dice, ¿a quién voy a ir, Señor? ¿Hay otro como tú? No hay nadie como tú. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y esto me parece interesante porque acá lo que hace coincidir Asaf es necesidad y deseo. Y probablemente el problema de nuestros corazones, un problema que es ineradicable de nuestros corazones, es que en general nunca van de la mano necesidad y deseo. Esto es, sabemos que tenemos necesidad de Dios, pero no deseamos a Dios. Todos sabemos que tenemos necesidad de Dios. Incluso siendo creyentes necesitamos más de Dios, más de lo que pensamos que necesitamos a Dios. Eso es una verdad, pero en general nunca complementamos esa verdad con lo siguiente, que no deseamos a Dios con la misma intensidad o con la misma convicción de que sabemos que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios, lo sabemos, deseamos a Dios, no tanto. Y Asaf dice acá, después de considerar la necesidad que tenía de Dios, solo deseo a Dios. Necesidad y deseo van de la mano. Y si llego a pasarla mal, otra vez va a decir Asaf, versículo 26, y si mi carne y mi corazón desfallecen, ahora ya sé, porque Asaf no está negando los problemas que él tiene. Nunca ha dicho, no, en realidad no me azotaron, no la ha pasado mal, sí. Pero incluso en ese escenario, la NBI dice, podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán, los que tambalean en su corazón y se deslizan, el final es la muerte y la destrucción. Y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, y he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ya me pilló el tiempo y no voy a abusar de su paciencia y atención. Solamente quiero concluir con dos cosas sobre esto. Que uno de nuestros problemas, y probablemente es un problema más agudo en ustedes, es que viven rodeados del culto a la inmediatez, a lo espontáneo, a la satisfacción del aquí y ahora. Entonces, cuando tú te enfocas en el aquí y ahora, en lo inmediato, en la gratificación inmediata, el cristianismo no funciona. Nos amolda bien el cristianismo a eso. Si escuchamos el primer mensaje del cristianismo, no es eso. El mundo dice gratificación aquí y ahora. Da lo mismo las consecuencias a largo plazo. Lo importante es aquí y ahora. El cristianismo no funciona así. Pero en un culto, a lo instantáneo, a la gratificación inmediata y espontánea, lo que te hace falta para evaluar bien si tienes una alternativa o no, es una perspectiva temporal distinta. Es lo que podríamos llamar acá aprender a mirar con la perspectiva de la eternidad. Lo que descubre entonces Asaf es que entrando en el santuario de Dios, las cosas se revelan distintas, las cosas se ven desde una perspectiva distinta. No es que Asaf tenga particular lucidez o inteligencia. Asaf no la tiene hasta que en el versículo 17 él entra y está en presencia del santuario, y en presencia del santuario todo lo que sigue en adelante cambia. El Asaf hasta el versículo 17 se autodefine como un animal, sin razonamiento. Estoy razonando pésimo. Me da vergüenza de las cosas en las que pensaba. Después del versículo 17, cuando Asaf entra en el santuario de Dios, las cosas tienen otro cariz. Y aquello que pensaba que era el destino de los malos, mira qué fantástico les va, dice, ahora entendí, ahora conocí, ahora tengo comprensión. Es interesante que lo que provoca la presencia en el santuario en Asaf no es una sensación, no es una emoción,
no son los sentidos los de Asaf los que han sido estimulados, no es una emoción nueva que le haya brotado, es comprensión. Asaf afirma que lo que ha obtenido en el santuario de Dios, en presencia de Dios, es comprensión. Es una nueva comprensión. Es volver a pensar las cosas, a mirarlas con ojos nuevos, pero mirarlas con ojos nuevos desde la vida de Dios, desde la perspectiva de Dios. Aprender a pensar en perspectiva de larga duración, en perspectiva de la eternidad, para entender que el fin de los malos, si yo lo miro aquí y ahora, desde la inmediatez, parece que la están pasando fantástico. Si la miro desde la perspectiva de Dios, versículo 18, ciertamente ellos están en un deslizadero, en un camino, un abismo, en el que se van a despeñar más temprano que tarde. Y esa afirmación es la que repiten los escritores en el Nuevo Testamento una y otra vez. Debemos dejar de enfocarnos en el aquí y ahora y empezar a mirar hacia la eternidad, porque las cosas que no se ven son las eternas y esas son las importantes y a esas nos aferramos. Eso es Pablo, Pablo en Corintios, eso es Pablo en Colosenses. Tenemos que aprender a mirar desde la perspectiva de la eternidad, como nosotros cantamos en ese coro tan bonito, por encima del sol. Tenemos que aprender a pensar desde esa perspectiva, porque si lo hacemos mirando acá, tal como la cuncuna amarilla, usted va a pensar que el destino es ese, que a usted no le va a gustar el destino suyo, porque parece muy escabroso y va a sentir fascinación por el camino que están tomando las otras personas. Y lo segundo que querría remarcar para terminar es que esa lucidez o clarividencia que adquiere Asaf después de estar en presencia del templo, no solamente provienen de mirar con la perspectiva de Dios, sino sobre todo de enfocar la mirada en Dios, aprender a mirar a Dios. Cuando Pedro llega a esa conclusión, no es porque Pedro sea particularmente lúcido y sensato. Nosotros tenemos, el Nuevo Testamento abunda en los tropiezos de Pedro, pero cuando Pedro mira al Señor es particularmente lúcido. Entonces, cuando mira que todos están yendo y el Señor Jesús, el Señor Jesús le hace esa pregunta, él mira a Jesús y la respuesta es evidente en sí misma. ¿A quién voy a ir? La respuesta de Pedro brota después de contemplar a Jesús. La respuesta de Asaf, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Es la conclusión después de haber contemplado a Dios. Aprende a mirar a Dios y así comenzarás entonces crecientemente a tener una comprensión espiritual y por lo tanto desde la perspectiva de Dios de las cosas. Y vas a llegar entonces a la conclusión, hermana, amigo y amigo, que en realidad no tienes alternativas. No tienes alternativas. Las alternativas para hacerlo tienen que ser equivalentes, igualmente de atractivas y seductoras. No hay alternativa. Para Pedro no había ninguna alternativa. ¿A quién voy a ir? Para Asaf no hay ninguna alternativa. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Esas son preguntas retóricas. Es decir, que tienen la respuesta incorporada en la pregunta, la fuerza ilocutiva de la pregunta. Quiere el Señor entonces bendecir su palabra. Va a haber tiempo para orar y para algunos avisos para que no se paren de improviso.